pero la esencia del tema es, nosotros, el Poder Judicial, realmente una vez más no estuvo a la altura de la historia, porque nosotros les decíamos, ellos dicen que los gremios no tienen legitimidad para hacer este planteo, cuando el artículo 31 de la ley de asociaciones sindicales dice que los gremios pueden representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Y yo les marco al Poder Judicial la verdadera trampa que hacen ellos respecto a sus intereses, porque cuando salió la ley que hacía en el año 1996 que los jueces tuvieran que pagar el impuesto a la ganancia, la Corte Suprema inmediatamente sacó una acordada sin necesidad de juicio, sin necesidad de representación sindical y lo eximió. Y aún el tema fue más grave. A posterior, un juez jubilado de San Juan inició un amparo diciendo que también tenía que ser eximido el impuesto a la ganancia de los jueces jubilados, en realidad desnaturalizando la razón que daban para que no lo pagaran los jueces, porque decían que es para tener independencia, pero un juez jubilado ya no depende de ejercer la función. Y aún así la Corte, a ese amparo de ese juez provincial, resolvió que estaban exentos de impuesto a la ganancia de los jueces nacionales, federales, provinciales, activos como jubilados. Por eso es una hipocresía venir a decir que cuando se trató de los jueces se le dio efecto para todos, a casos particulares, y en el caso de la Corte, cuando se trata de los trabajadores, dice que los sindicatos no los pueden representar. Y ahí dejamos bien en claro que lo que está en juego acá es casi un verdadero delito de exacción ilegal. Ustedes saben que el delito de exacción ilegal es cuando se cobra compulsivamente un impuesto que no cabe cobrar. Y este impuesto es un verdadero impuesto a la inflación. O sea, el mismo Estado que nos saca capacidad adquisitiva del bolsillo, luego se pone la vereda del frente cuando esto se reajusta, que ni siquiera alcanza a cubrir la inflación, y nos pide a nosotros una mayor contribución, llegando al absurdo por el achatamiento de la escala del artículo 90, que no se actualiza desde hace 14 años, a que trabajadores prácticamente entren a pagar el mismo impuesto a la ganancia que paga la fortuna más grande del país, lo cual en sí mismo es injusto, es inconstitucional, es ilegal. Este amparo tiene tanta importancia que, ya le digo, acaba de plantear el recurso extraordinario, que contestado por el Estado Nacional, que calculo que lo va a hacer en 10 días, el hecho que vaya a la Corte, es importante acompañarlo, porque yo no me puedo imaginar un fallo de la Corte de Justicia que solo ordene que en la provincia de Córdoba no se cobre impuesto a la ganancia. De hecho, el acompañamiento de esto va a obligar, particularmente en una ley de la cual a veces no se habla, que es la ley 26.731, ahí va a estar en esto que le han escrito, está claro, que en el artículo 4 ordena al Poder Ejecutivo adecuar el impuesto a la ganancia preservando la política salarial. E indudablemente lo que está haciéndose de ninguna manera preserva la política salarial. Con el agravante que en realidad yo impugno también que el criterio de actualización que no se ha hecho de las bases del impuesto a la ganancia está previsto en base a los índices mayoristas a nivel general. Yo digo que ese índice no es aplicable para preservar los salarios, porque ese índice son para los productores de precios, porque los mayoristas son los que fijan precios. El índice que debe aplicarse es el índice RIPTE, que es la remuneración disponible promedio para trabajadores estables, que produce el Ministerio de Trabajo de la Nación y que nosotros sabemos que no está desvirtuada como a veces han estado desvirtuados los índices mayoristas, y por eso en el fallo nosotros venimos en el planteo planteando que a todos los trabajadores, activos como jubilados, y este es otro paso importante que se da en Córdoba, poniéndole el hombro tanto a la clase activa como a la clase de los jubilados, se le debe calcular el ajuste en base al índice RIPTE, en ese sentido declarando inconstitucional que sea por el índice mayorista, que tampoco se ha aplicado, y fundamentalmente respetando lo que dice la ley 26.731, que ordena que la adecuación debe ser hecha preservando la política salarial. Por eso yo invito, y esto es una tarea que venimos haciendo de Córdoba, el compañero Moyano, el compañero Ya, creo que... perdón, de Michele, lapso de Michele, perdón. Pablo, Pablo, que acompañemos esto, porque casualmente en Buenos Aires, también ante la Corte, porque acá fue clave las marchas nuestras, que este amparo que llevamos de Córdoba pudiera ser analizado en la Corte, porque me imagino que un fallo que no puede ser de otra forma más que favorable a los nuestros, en definitiva va a
a poder beneficiar a todos, y creo que entra dentro de una estrategia importante de la clase trabajadora, también llevando el impulso por el lado del Poder Judicial y aprovechando que ese caso está prácticamente a punto de llegar a que la Corte lo decida. Bueno, por lo demás está en la hoja que nos he repartido los otros argumentos jurídicos. Bueno, muchas gracias. Bueno.